Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego de una de mis mecánicas favoritas, los del buildings. Y el juego es Shards of Infinity. Un deck building más reliquias o relics of the future, con una expansión dentro del propio juego. Pues eso, un juego de 2 a 4 jugadores. A mí estos juegos me gustan a 2 jugadores, pero bueno, tiene la opción de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y con partidas de 30 minutos. ¿Queréis conocer este Shards of Infinity? Pues quedaros. Hace 100 años el motor del infinito se hizo añicos y desde entonces sus esquirlas capaces de alterar la realidad han destruido casi todo el mundo. Tú y otros pocos sabéis cómo esgrimir el poder de las esquirlas. Aquel que junte todas se convertirá en un dios. Está en tus manos reunir un ejército y derrotar a tus adversarios para reconstruir el motor del infinito. Lograrás sobrevivir. De los creadores de Ascension, mismos creadores de juegos, sabéis que es un deck building brutal del que TCG ya tiene anunciadas expansiones. Tenéis por ahí vídeo también de la Ascension, otro juego con mecánica deck building, de construcción de mazos. Esos juegos en los que empiezas con una mano de cartas, normalmente similar entre todos los jugadores, a veces no, son asimétricos, y con un mercado donde vas a ir comprando cartas para mejorar tu mazo. Luego hay juegos que tienen enfrentamiento y hay otros pues que no tienen ese enfrentamiento. En este caso sí hay ese enfrentamiento, porque nosotros lo que vamos a ir es infringiendo daño al contrario. Bueno, pues eso, voy a enseñaros el juego, además incorpora una expansión. Voy a enseñaros el juego, os explico cómo se juega y luego os cuento mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Pues aquí tenemos Shards of Infinity. Aquí tengo desplegado un poco el juego para que podáis verlo. Estos son los 4 personajes que trae el juego: Bolos, Décima, Tetra y Kou Shin Wu. Estos son los 4. Bueno, el arte la verdad es que mola bastante. Los dejo ya apartados. Cada jugador, bueno, pues depende un poco de lo que el jugador, bueno, pues lo que el jugador quiera. En principio, si jugamos en el modo básico sin la expansión de reliquias del futuro, no tiene mucha relevancia el personaje que nosotros cogemos. Cuando jugamos con la expansión, pues ya tiene más importancia. Entonces, bueno, pues simplemente cogemos un personaje. Esto es un deck building, como os he dicho, juego de construcción de mazos. Empezamos con una mano, que en este caso será igual para todos los jugadores, un mazo de juego, podemos distinguirlos. El mazo de jugador tiene el borde en blanco, las cartas de juego normales tienen el borde en color negro. Y cada jugador va a coger un tablero. Entonces, los puntos de arriba son los puntos de vida, todos los jugadores empiezan en 50 puntos, y los puntos de abajo son los puntos de maestría. En principio, el primer jugador empezará en 0 puntos de maestría, el siguiente con 1, si hubiera otro con 2, si hubiera otro con 3. Sabéis que el juego puede ser de 2 a 4 jugadores. Entonces se empieza en 50 puntos de vida y 0 puntos de maestría. Luego el mazo de cada jugador tiene las cartas de cristal, está compuesto por las cartas de cristal, que en este caso el cristal sería el dinero, y hay 7 cartas. El blaster, que es un arma básica que da 1 punto de daño, y luego 2 cartas específicas, una de dinero y otra de daños. El reactor de esquirlas de base nos va a dar, como si dijéramos, 2 cristales, 2 monedas, y la esquirla del infinito nos va a dar 2 daños.
¿Qué ventaja tienen estas cartas y cómo se diferencian en otros? Pues hemos hablado de puntos de maestría. En principio empezamos con 0, pero esos puntos de maestría los vamos a poder ir subiendo. La ventaja de estas cartas es que a medida que vamos a ir subiendo esos puntos de maestría, eso nos va a permitir potenciar las cartas. Si yo tengo 5 puntos de maestría en lugar de 0, he llegado a 5, me va a dar 3, y si yo tengo 15 me va a dar 4, y en el caso de los daños va a ocurrir igual. Cuando llegue a 10 puntos de maestría inflige 3 daños, cuando llega a 20 puntos inflige 5 daños, y si llegara a 30 puntos, o sea, infligiría infinitos daños. El mazo de juego, el mazo con el que jugamos, el mazo del deck building, barajamos y habrá siempre 6 cartas de mercado. Estas cartas, en el momento que se roba una, en ese mismo momento se sustituye por otra carta. Tenemos en la parte superior derecha el coste que tiene la carta, 4, 4, 3, 7, el coste de la carta. En la parte izquierda, en el caso de tener escudos, hay cartas que sí y hay cartas que no, veremos los escudos que tienen, la defensa que nos dan. Y luego, pues en la parte de abajo, el beneficio que nos otorga esa carta. Dentro de las cartas que tenemos aquí vamos a poder encontrar 3 tipos. Vamos a encontrar aliados normales, aliados mercenarios y campeones. Las cartas, dependiendo del tipo, se juegan distintos. Los aliados, sean normales o sean mercenarios, se diferencian el uno del otro. Este es un aliado mercenario. En la parte superior, encima de donde indica que es un aliado, donde os estoy señalando, pone que es un mercenario también. Entonces, bueno, pues simplemente vemos que uno es un aliado y el otro es un aliado mercenario. Los aliados se juegan igual. Se compran, pagamos el coste que quieras, 4 o 7. Si es un aliado normal, va a nuestra zona de descartes. Si es un aliado mercenario, este por ejemplo es mercenario, este es mercenario, se paga, se compra el coste normal, pero podemos optar entre 2 opciones. O bien llevarlo a nuestra zona de descartes, sin más, o bien jugarlo de manera inmediata, hacer uso de él de manera inmediata. Si hacemos uso de él de manera inmediata, quedará en nuestra zona de juego, y cuando sea el momento de llevar las cartas que hemos jugado a nuestro descarte, este irá a la parte de abajo del mazo. No se puede, no nos lo quedaremos, lo habremos comprado, lo habremos gastado de manera inmediata, pero no formará parte de nuestro mazo. Irá al mazo de juego y nos descartaremos de él. Y luego hay campeones. Los campeones los compramos, los llevamos a nuestra zona de descarte, y cuando los jugamos se quedan en nuestra zona de juego, y mientras no acaben con ellos, este por ejemplo es un campeón de vida 5, los tendremos activo, y en nuestro turno, aparte de jugar nuestra mano, podremos agotar a nuestros campeones girándolos simplemente para obtener los beneficios que nos vayan dando. Los campeones no se les puede infligir un daño parcial, hay que infligirles el daño total para poder acabar con ellos. Este tiene vida 5, o sea, para poder acabar con él le tendríamos que infligir 5, y cuando lo matan no es que lo descartemos, sino simplemente lo llevamos a nuestra zona de descartes y podrá volver a entrar en mano en nuestro juego. Entonces esto se juega normal. Tenemos 10 cartas, barajamos, cogemos 5, y con las cartas, ahora tendríamos el mazo básico, el más sencillo, pues vamos a ir decidiendo qué jugamos o qué hacemos. Las cartas quedan en la zona de juego hasta que hemos hecho todas las acciones, y cuando hemos hecho todas las acciones, entonces es cuando van a nuestra zona de descarte. Mientras estamos en nuestro turno, hasta que no es la fase de fin de turno, no se mandan las cartas al descarte. Lo primero que vamos a hacer en la fase de juego podemos realizar, pues es jugar cartas de nuestro turno para obtener o bien cristales, o bien escudos, o bien pues podremos obtener también, pues eso, jugar campeones, etcétera, etcétera. Ahora lo siguiente que haremos será agotar. Si hemos jugado campeones porque ya estamos más adelante, los agotaremos y haremos efectivas sus habilidades.
aquí, por ejemplo, he comprado 5 cristales, pues puedo comprar alguna carta. Pues voy a comprar, por ejemplo, esta carta, que es un elemental de surco, que mandaré a mi zona de descartes. Como os he dicho, automáticamente se repone. Podemos comprar más de una carta. Si, por ejemplo, hubiera comprado una de 3 y hubiera otra de 2, pues podría haber comprado 2 cartas. El siguiente turno sería pues jugar cartas de ataque. En caso de que tuviéramos cartas de ataque que quisiéramos jugar, sería lo siguiente que haríamos. Y una vez por turno, si en lugar de comprar esta carta de 5, imaginar, yo hubiera comprado esta carta de 4, una vez por turno, nos lo indica nuestro personaje y todos, puedo pagar un cristal para obtener un punto. Entonces, pago un cristal y obtengo un punto. Aquí automáticamente siempre queda repuesto. Entonces, es una forma. Que nos lo pone aquí, concentración, pagar un cristal, agotas y obtienes un punto. Solamente lo podemos hacer una vez por turno. Después de hacer todo eso, pasaríamos pues a la fase de ataque. Asignamos el daño restante a los oponentes. En este caso pues no nos ha salido ninguna carta, pero bueno, pues imaginar que me había salido esta en lugar de esta, pues asignaríamos el daño que tengamos a nuestros oponentes. Si nuestro oponente tiene alguna carta de escudo y se puede defender, la enseña. Solo necesita enseñarla. Una misma carta le puede valer para defenderse de varios ataques. No tiene que descartarla, la mantiene en su mano. El oponente, imaginar que tiene sus cartas en la mano, le atacan, enseña la carta de que tiene la carta de escudo y la mantiene en su mano. No necesita descartársela para defenderse del daño. Restaría, cada jugador se tiene que restar el daño que haya recibido, y si algún jugador llega a 0 o menos, pues quedaría eliminado. Colocaremos los mercenarios. Si hemos jugado algún mercenario rápido, los tendríamos que devolver, como os he dicho, a la fase al final del mazo de robo. Colocaremos los aliados, en este caso, bueno, son todo objetos. Colocaríamos los aliados en nuestra zona de descartes. Los campeones los dejaríamos, si tuviera algún campeón, simplemente los dejaría en la zona de juego, dejaría en una zona de juego de mi zona, los dejaría ahí en la zona de juego. Recuperaríamos los campeones que se encuentren agotados y robaríamos 5 cartas de nuestro mazo personal. Entonces, y estaríamos listos para que el siguiente jugador empezaría su turno. Me he quedado sin cartas, con lo cual esto lo barajaría y lo pondría aquí. Mientras no se me quede sin cartas mientras no se quede sin cartas el mazo de robo, los descartes no los tengo que barajar. Entonces, como veis, no es nada complicado. A mayores, este Shards of Infinity nos incorpora la expansión de Reliquias del Futuro, que ya os lo había comentado. Esta expansión se compone de otro mazo de cartas, me parece que eran 24 cartas de borde negro, que serían cartas que irían al mazo central. Simplemente las tenemos que colocar en el mazo central y barajarlos. Pues tenemos aquí nuevos campeones, nuevos aliados mercenarios también, de las distintas facciones. Luego hay que saber utilizar las sinergias, porque hay algunas que te dice, pues por ejemplo, si en este turno has jugado o muestras de tu mano otro aliado de sotobosque, obtienes a mayores tal. Pues si aprovechas las sinergias de una misma facción, pues te hacen que seas más poderoso. Y tenemos nuevos aliados normales de las distintas facciones, de Homo Deus, de la Orden, de los Sotobosque y de Nixta. Entonces, estos son simplemente nuevas cartas, 24 cartas que incorporamos al mazo central. Y luego tenemos 8 cartas de reliquias con borde gris. Dependiendo del personaje que hayamos escogido, de los distintos modos que queramos, de cara, cuando empecemos el juego, tendremos estas 2 cartas de reliquia que conseguiremos cuando lleguemos
a 10 puntos, que conseguiremos cuando lleguemos a 10 puntos. Pero los vamos a reclutar cuando tengamos 10 puntos de prestigio. Entonces, pues bueno, pues elegiremos una de los dos. Hay que elegir bien porque solamente vamos a reclutar una de las dos. Las características de cada una de ellas son distintas, todas son totalmente asimétricas. De cada facción hay 2 cartas, como veis, estas serían las 2 de sotobosque. Pues si yo juego con bolos, me cogeré las 2 de sotobosque. Si yo juego con Koshing-wu, cogería las 2 reliquias de Nizza, y todas tienen características distintas. Las reclutamos de manera gratuita, elijo cuál. Pues imaginar que yo elijo esta cuando tengo 10 y esta me dice que me da 2 puntos de prestigio y me curo 2 en salud. Pero si llego a 20 puntos de prestigio, si este turno has jugado o muestras de tu mano un aliado de sotobosque, obtengo 50 de salud. O sea, tengo una recuperación total. Si consigo llegar a 20 puntos de prestigio y en el mismo turno juego una carta de sotobosque, me da 50. O podría haber elegido esta, que es robas 2 cartas hasta el final del turno siempre que obtengas salud. Obtienes la misma cantidad de daños. Esta, si llego además a 20 puntos de prestigio, obtengo 10 puntos de recuperación de salud. Entonces, bueno, pues siempre que obtenga daño o salud, por ejemplo, si yo tengo esta carta y la juego, obtengo 4 puntos de salud, roba una carta. Bueno, pues si yo obtengo 4, obtengo la misma cantidad de daño. Y te dice, si tienes 50 puntos de salud, obtienes 6 puntos. Bueno, en este caso no estaría obteniendo puntos de salud, es un beneficio que me da. Pero bueno, como veis, son cartas bastante potentes. Esta, por ejemplo, pues obtienes un punto de prestigio, luego obtienes una cantidad de daños igual a la mitad de tus puntos de prestigio. Si yo tengo 14 puntos de prestigio, pues me da 7 puntos de daño para darle de manera continua al oponente. Y luego, si llego a 20 puntos de prestigio, obtengo una cantidad de daños igual a tu prestigio en vez de la mitad. O sea, si yo consigo llegar a 20 puntos de prestigio, me daría 20 de daño. Así con todas, son todas cartas muy potentes, y sí que es cierto que lo que varían es dependiendo de el personaje de los 4 que estemos utilizando. Dependiendo del personaje, pues así puedes elegir el personaje porque lo elijas, o simplemente barajar entre los 4 diales, darle a cada jugador uno y asignarle sus 2 reliquias. Como veis, lo que le hace es dar al juego una simetría y toman mucha más importancia los puntos de prestigio. Cambia bastante las sensaciones del juego. Y esto es Shards of Infinity y su expansión Reliquias del Futuro. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ahora que ya habéis visto un poco más del juego, podéis decir qué os parece. Yo he estado enseñándolo estos días cuando he ido jugando por la otra red y me ha generado bastantes preguntas, me habéis preguntado bastante. Si vosotros lo habéis jugado, me gustaría saber vuestra opinión. Es un deck building bastante al uso, incorpora, bueno, pues alguna cosilla por ahí diferente, pero es un deck building y se siente como un deck building. ¿Te va a descubrir algo fuera del otro mundo? No, no te va a descubrir nada fuera del otro mundo. ¿El juego funciona bien? No, funciona muy bien. Los marcadores son muy top, con los que llevas el control de los daños y los puntos que vas consiguiendo aquí. Son muy tops, la verdad. Este marcador no aporta nada, pero está muy bien. Una de las cosas que se puede haber criticado en otros deck building es que no traigan los marcadores, que tengas que descargar una aplicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues este viene con esos marcadores. A mayores incorpora reliquias del futuro, que bueno, pues es una expansión que nos añade las reliquias, lo cual hace que tenga mayor rejugabilidad. A mí el juego personalmente no me ha defraudado. El juego funciona muy bien y va muy bien. Si esperas que le dé una vuelta de tuerca total a los de building y te esperas encontrar algo totalmente novedoso, no.
pero el juego funciona bien y ya os digo que tiene ahí esas dos cosillas que lo dan el toque diferente y que, bueno, pues hace que te resulte divertido y te aporte algo distinto. A mí me ha gustado mucho, pero bueno, también reconozco que igual no soy totalmente imparcial porque es una mecánica que siempre me gusta y que disfruto siempre jugando. En en Hero, en Imperium que ha salido ahora, pues bueno, que es una mecánica, la mecánica del deck building que me gusta mucho, pero si sois amantes de esa mecánica, creo que el juego no os va a defraudar porque es un juego muy divertido de jugar y bueno, pues vas conociendo las cartas, las sinergias que puedes utilizar, cómo combarlas para ser más potentes, luego no te puedes olvidar de tus puntos, está muy interesante. Y sin más, nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Si teníais dudas sobre este Shards of Infinity, contadme vuestra opinión por aquí abajo, las cosas que os digo siempre, suscribirse al canal, dar al like, comentar y todas esas cosas. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!